Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. Disculpad. Hoy es lunes y vamos a empezar la semana un poquito fuerte. Vamos a empezar hablando... ay, ay, ay. Muchos de vosotros me estáis preguntando y es que es muy polémico, ¿no? Pero es necesario, lo que pasa es que hay que tener también un poquito de nociones. Y aunque no hace falta ser ni grandes teólogos ni grandes maestros para todo ello, el Evangelio es muy fácil. Siempre que haya eh, una tierra fértil. Lo que deseo hablaros hoy es sobre el anticristo, sobre el espíritu del anticristo. Eh, Algo que quizá muchos de vosotros, de vosotras, encontréis alarmante o controversial, cuando menos. Eh, por eso, antes de lanzar el mensaje, antes de entregaros la prédica sobre hoy, o estudio también, como queráis llamarlo, necesito haceros dos aclaraciones. Deseo que quede bien claro que mi intención no es de alarmar a nadie o de insultar a nadie, evidentemente. Mi intención es solamente la de enseñar y la de predicar la palabra de Dios. Nada más. Bien, eso por una parte. Por otra, quiero que quede bien claro que, porque veáis títulos, porque veáis todo esto, no es que yo sea aquí un gran teólogo o un gran maestro Yo soy igual que todos vosotros. Somos iguales. Tengas 40 doctorados, como tengas uno, como no tengas ninguno, me da igual, somos iguales, ¿vale? Lo que quiero decirte es para que tu enseñanza, lo que yo he recibido, te lo doy también. Seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero que no creáis que este es un gran maestro, este es un gran teólogo. No, soy igual que cualquiera de vosotros y de vosotras, ¿vale? La única, si hay algo que deba de dejar claro, o la única diferencia que pueda haber entre tú y yo, que pueda haber, estoy diciendo, la única diferencia que pueda haber es que cuando yo recibí el llamado de Dios, le dije, heme aquí. Yo te lo dejo ahí, no sé lo que habrás dicho tú, pero no te fijes ni en los títulos ni... No, fíjate en lo que hay aquí, si recibiste el llamado de Dios. Entonces entramos a deliberar y a enseñar un poquito sobre lo que hoy se piensa. Hoy en día, cuando se piensa en el anticristo, la mayoría de la gente, en todas las personas, yo, por ejemplo, con todas las que hablo, piensan inmediatamente en el anticristo como está descrito en el libro de Apocalipsis. Todos dicen que esto es algo que aún no ha sucedido, que esto es algo en el futuro, que está muy lejos en el futuro. Apenas se preocupan de esto. Hay muchos que sí que están preocupados por ello, pero otros para saber más que nada lo que hay, lo que no hay, que no está nada mal. La curiosidad bíblica no está nada mal. Zaqueo fue salvo por la curiosidad, porque quería conocer a Jesús. Entonces, esto es el querer. Muchos son salvos por esa curiosidad. Aquí en España tenemos un refrán que dice, la curiosidad mata al gato. No sé de dónde viene eso, pero bueno. Pero aquí la curiosidad da vida. A Zaqueo le dio vida esa curiosidad. Entonces, toda la gente, el anticristo es el que viene en el Apocalipsis, claro, ese anticristo que habla el Apocalipsis. Bien, ¿y de qué habla el Apocalipsis? ¿De qué anticristo está hablando? Por supuesto que los acontecimientos que encontramos en el libro de Apocalipsis eh, no han sucedido. Pero estoy convencido, yo lo creo, que algún día van a suceder. Porque está escrito y es palabra de Dios. Y van a suceder sí o sí.
aunque el anticristo en su forma física aún no se ha manifestado en el mundo, y en los que creen en él, el demonio sí está atacando a la humanidad. A ti y a mí nos está atacando fuertemente con sus mentiras, con su falsedad de espíritu, con eh, esa falsedad que tiene el espíritu del anticristo que se te cuela por todos los sitios. Está arrastrando a mucha gente al infierno, muchos líderes, pastores, creyentes, los está arrastrando al infierno. Y os podía enumerar muchos casos. Quizá, no sé, algunos penséis que esto no es así, que esto no puede ser. Quizá algunos penséis que el anticristo es solo como encontramos en el libro de Apocalipsis y nada más. Eh, Imagino que ya sabréis a lo que me refiero y creo que habréis leído el libro de Apocalipsis y sobre el anticristo habréis oído hablar. No es cuestión de meternos ahora en un examen, en un estudio exhaustivo para decirlo. Parto de la base en que ya conocéis, como la mayoría de las personas a las que pregunto y que me preguntan y que se creen que el anticristo es el que está en el Apocalipsis. Por eso, sí, vale, no falta razón, pero es lo que yo os digo, vamos a hablar más globalmente, ¿no? Eh, Porque quizá muchos de vosotros penséis que es eso, el anticristo tal y como lo encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero, y nada más, y ahí se queda la cosa. Pero yo os digo que ese no es el caso. Mira, vamos a pasar a la palabra de Dios para que me entendáis un poquito mejor lo que digo. Está en el versículo, como decimos siempre de cabecera, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Me vais entendiendo ya desde el principio? Han surgido muchos anticristos. Hoy las iglesias crecen como setas, pero la palabra de Dios no es predicada. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Me entendéis? Muchos de los que estáis en esas iglesias que solamente se dedican a predicar sobre el diezmo, por ejemplo, o que hacen unos espectáculos, ¡wow!, no veas, con luces, con humo, con petardos y con todo. ¿Me estáis entendiendo lo que voy? La palabra anticristo, ¿qué significa? Para poder entender bien el mensaje de hoy que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, es necesario que nos detengamos aquí por un breve momento y analicemos el significado de la palabra anticristo. La palabra anticristo es una contradicción de dos palabras, anti y Cristo. Cristo, por supuesto, que no necesita ninguna explicación, ¿no? Ya que todos sabemos qué significa el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora bien, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra anti significa opuesto o con propiedades contrarias, ¿no?, a la palabra que precede. Así que el anticristo es lo contrario o lo opuesto a Cristo y a sus enseñanzas. Tened esta definición en mente porque en ella está la clave de esta predicación, de este estudio, de este mensaje de hoy. Como os dije al principio, el anticristo lo vamos a encontrar, y lo encontramos de hecho en el libro de Apocalipsis, tal y como lo encontramos, ahí aún no se ha manifestado físicamente en el mundo. Pero el espíritu del anticristo hace ya mucho tiempo que anda paseándose y deambulando por este mundo. Esto está bien claro en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 3, donde dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene.
y que ahora ya está en el mundo. Pero ¿puede ser esto posible? Vamos a descubrir ahora el sistema del anticristo que está siendo propagado de forma espectacular. Y no es otro que eso, el sistema del anticristo. Vamos a verlo. Para, no hay mejor forma para descubrir la promoción que, que este sistema del anticristo, lo que está usando el sistema del anticristo, lo único que tenemos que hacer es prestar atención a los recientes acontecimientos, a todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, que cada día es que ni nos enteramos de realmente. Prestemos atención a las recientes noticias que están causando una gran sensación en estos días. Ahora me diréis, ¿de qué noticias hablas? De que en Siria han matado a 1000 cristianos, de que el pueblo de Israel sigue en guerra a pesar del alto el fuego, de que Estados Unidos declara amistad con Rusia, de que sube aranceles. ¿A qué realidad me estoy refiriendo? ¿De qué noticias os estoy hablando? Pues os estoy hablando de la reciente estas muertes que ocurren muchas veces de los llamados pontífices en la Iglesia Apostólica Romana, cuando eligen un nuevo líder, en parte me refiero a ello, pero es para que comprendáis. No me estoy metiendo con los católicos que no comulgan con los romanos, con los apostólicos romanos, porque hay católicos de otras ramas que no son idólatras y no son apostólicos romanos como los idólatras, como los pontífices que tienen ellos, ¿no? Que muere uno, eligen otro líder y sobre ese es el Papa Supremo, es el no sé qué, es el... Por medio de él, su palabra es ley, bueno, él es Dios en la tierra. Vamos a ver, la palabra nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. ¿Qué hace? Hay un tío que parece que, no se le puede ni mirar porque se rompe, es muy santito, ¿qué hace ese tío? Y encima pegando unas patadas a la Biblia que no veas. Pero eso es otra forma, ¿no? Yo os digo esto porque ya no se puede escuchar noticias sin que se mencione la forma espectacular de que hay una... Ahora mismo, el pontífice de los, como dicen ellos, de los católicos, apostólicos y romanos, está enfermo, está en suma gravedad y ya están poniendo la fumata blanca a calentar. Porque parece que este tipo se va a hacer compañía a Satanás allí a calentar las brasas. Porque hacia el cielo no va, eso está súper claro. O sea, por mucho que haya estudiado y por mucho que se haya puesto de rodillas a rezar 20 Padres Nuestros, este no va al cielo, porque es un idólatra. Y esos no van a heredar el reino de los cielos. Que ha hecho muchas cosas buenas, dime una. Desde el momento en que no cree en la palabra de Dios, ya para mí ha perdido todo. Entonces, cuando ves todas las programaciones sobre esta gente, todo esto, que se transmiten tanto en redes como en televisión, diría que todo el mundo está... Hoy, aquí en España, la televisión está secuestrada por socialistas y comunistas, y por eso no se le da
quizá tanto bombo como se le daba antes a estos que se pegaban ahí 20 días hasta que salía la fumata blanca por y habemos papá, ¿no? Entonces, eh, ahora os explico por qué os digo esto y por qué estoy hablando de esta forma de los apostólicos romanos y de sus líderes, en concreto de su líder principal. Escuchas a gente, a locutores con gran énfasis que porque tal, porque este es un hombre tal, nació tal, hizo esto, hizo lo otro, hizo tal, hizo cual, exaltándole hasta lo sumo de... Creo que hay alrededor o más de 2 billones de católicos, apostólicos y romanos. O sea, 2 billones en manos del enemigo. ¿No es ese un anticristo? ¿No es ese un espíritu del anticristo? Porque, decidme una verdad que predique sobre la Biblia o sobre algo que haya dicho, porque todo lo que dicen van con segundas y van con muchas fuerzas a tirar a degüello y a decapitar al cristiano verdadero. Eh, Solamente tienes que escuchar a esos locutores que los ensalzan, no sé de dónde los sacan, pero escuchando el otro día, pues salió por internet, de que si su líder estaba enfermo, de que tenía neumonía, que no sabían si saldría, no sé qué, estaban preparando ya las exequias y estaban preparando ya la fumata para ver, ya estaban reuniendo allí todo el Sanedrín de los apostólicos romanos, allí para ver si a quién ponían de nuevo para que ese espíritu del anticristo siguiese sobre las vidas de 2 billones de personas. Es tremendo, por eso os lo digo, porque es tremendo tantas y tantas personas en esa mentira, en esa idolatría, y nosotros que no digamos nada al respecto, que nos estemos callados, va a ir en contra de nosotros. Por eso te digo que la diferencia entre tú y yo reside solamente en que cuando recibas el llamado de Dios a ir aquí o allí, donde sea a predicar su palabra, ya sea al mismo pontífice o al mismo presidente de Estados Unidos, predica la palabra, que le digas, heme aquí. Esa es la única diferencia que puede haber entre tú y yo, no títulos ni que yo sea más inteligente que tú, o que tú más que yo, o que yo sea más guapo que tú, que eso es evidente, pero bueno, otra cosa es diferente, ¿no? Que le digas, heme aquí. Esa es la diferencia que existe entre tú y yo, o que puede existir. Si le dices heme aquí, no existe tal diferencia. Cuando estaba viendo todo esto, me paré un poco a verlo para decir, pero ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo esta gente? ¿Cómo puede haber personas que sigan todo esto y que cada año, pero si tienen ahí a un... tienen crucificado a Cristo todavía? Por eso no le bajan de la cruz, porque son el anticristo y quieren tenerle ahí colgado todavía. Todos los apostólicos romanos, todos llevan y hasta los ves con unos crucifijos enormes, con un Cristo, llámale de cualquier forma, porque tienen infinidad de Cristos. Cada uno les llama de una forma, pero él les llevan colgado. Estás con Cristo. Cristo resucitó. Descuélgale, por favor. Quítale los clavos. Eres el anticristo. Y yo me decía, pero ¿cómo tanta gente no se puede dar cuenta? ¿Cómo tantos están metidos en esta mentira tan que está llevando y sembrando el caos? Claro, salen tantas noticias de curas, de sacerdotes,
que ahora se están dando a conocer, que ahora empezaréis a daros cuenta tanto de los apostólicos romanos como de muchos que se llaman evangélicos también, que ahora se están dando a conocer los adúlteros, los fornicarios, los pederastas, los violadores, de todo. Pero es que se han encontrado en muchos conventos de monjas hasta cementerios de niños que eran los abortos que practicaban esas monjas. Eso es de Dios. ¿Qué pasa? Que ahí va alguien con sotana, se metía ahí, se levantaba la sotana y eran fábricas de hacer muchachos, ¿o qué? Sí, claro, una monja no puede tener, porque ha hecho voto de castidad, igual que un apostólico romano, más un sacerdote. Porque había tantos críos en tantos y tantos conventos. Se llegó científicamente a la conclusión de que esos niños no habían sido llevados allí, sino que habían sido directamente dados a luz por las que habitaban en ese convento, es decir, por las monjas, para que las monjas, esas no tendrían inseminación artificial, ni por el Espíritu Santo, esas tenían que venir, esos anticristos, el espíritu de esos anticristos, a hacer de las suyas. Lo raro es que no hayan dado vida a esos pequeños anticristitos, pero claro, podía ser que si los dejaban con vida ya se descubría el pastel que tienen montado. Entonces, sé que son palabras muy fuertes y os lo he dicho lo primero, pero el anticristo ya está aquí. No es algo del Apocalipsis, que sí, pero que ya está aquí, su espíritu ya está aquí. Hace muchos años que está paseándose entre nosotros, pero no nos hemos dado cuenta. Antes porque no se daban tanto, o no había tantos medios de comunicación como ahora, pero ya lleva mucho tiempo que el anticristo está caminando entre nosotros. La institución católico-romana es la representación del anticristo. ¿Por qué digo que la institución católico-romana es la representación del anticristo aquí en la tierra? Si me pusiese a enumerar todas las doctrinas y enseñanzas que esta institución sigue y profesa, podríamos estar aquí hasta el día del juicio final. Así que solamente vamos a decir algunas claves pequeñitas. Una gran realidad y algo que podremos probar. Luego ya iremos hablando de otro tipo también de anticristos en otros vídeos, pero hoy vamos a meternos con el que más arraigado está entre la población mundial, porque es de sobra conocido, ¿no? El que a ellos llaman el sumo pontífice, bueno, con el que Dios habla, el único que Dios habla, y él, pues es palabra de Dios aquí en la tierra. Me acuerdo de un tal Herodes que estaba hablando y dijeron palabra de Dios, cuando hablaba él, y expiró y fue comido de gusanos, según dice la Biblia. O sea que cuidado con eso de palabra de Dios, porque o ser el enviado de Dios aquí en la tierra, Dios no habla con nadie, no más que con él. Entonces, ¿por qué los curas perdonan pecados? Si dice la Biblia que nadie puede perdonar sino Dios, ¿a qué viene el ego te absolvo in nomine domine? Como dicen en latín, in nomine Patri et Filius et Spiritus Sanctis. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, ego te absolvo, yo te absuelvo, yo te perdono. ¿Cómo que tú me perdonas? ¿De qué vas, tío? Anda, sal de ahí, del cuchitril ese que te has metido, sal de ahí, quítate ese trapo que tienes encima, vístete como una persona y adora a Dios.
Y vosotros, todos los que estáis ahí, lamiéndole el culo a este tío, haced lo propio. Porque estáis ahí por eso, por pelotas. Y por lo mismo que hay muchos pastores falsos y falsos maestros. Porque os lleváis un pastón. Porque con solamente un tapiz que hay, solamente el sello que lleva en uno de los dedos ese líder de los apostólicos romanos, quitaría el hambre en África durante un mes. ¿A qué Cristo predicas tú? Os he dicho que iremos hablando de otras denominadas religiones, incluyendo a los que creen que los evangélicos son religión, o los metodistas, o los presbiterianos, o los luteranos, o los wesleyanos, hindúes, musulmanes, no sé, sefardíes, todos, de todo tipo, de todo. Entonces, no sé por qué taoístas, sintoístas, de todo hablaremos, ¿no? Pero esos son, digamos, religiones minoritarias. Estamos hablando, por eso he querido empezar, que el anticristo es la cabeza de todos los demás. Y es la religión que más tiene. Religión. Religión viene de la palabra religare. No como muchos dicen, ay, esto es bueno, es religioso, es bueno. No, es religare, volver a atar. ¿Atar qué? Pues atarte al pecado, que es lo que quiere el anticristo. Por eso hizo la religión católico-romana, apostólica. Ojo con las iglesias cristianas y apostólicas. Ojo, porque no son otra cosa que antros del espíritu del anticristo. Todos sabemos que al frente de la institución más grande del espíritu del anticristo está al que llaman papa. Papa aquí en mi tierra es patata. Unas papas fritas. Te comes una ración de patatas. De acuerdo a su doctrina, es la cabeza de su iglesia, dicen que es el sucesor de Pablo. Madre mía. Si eso no es el anticristo, vamos a ver. Ellos tienen que llamar padre a alguien. Y todos sabemos que es un título que solo no le pertenece, que solo pertenece a Dios. Y vosotros no llaméis padre a nadie en la tierra, sino uno, que está en los cielos. Ese es vuestro padre. Mateo 23, 9. Según sus doctrinas, Jesús eligió a Pedro como el primer papa. Pero esto, ¿dónde está en la Biblia? Dios no enseña eso. Dicen que Pedro se fue a Roma y sirvió siendo papa durante 25 años, pero sí, Pedro, o sea, Pedro ni ha sido papa, y Pablo fue a Roma antes que él, Pedro ni ha sido papa, pero ¿qué enseña la Biblia que Cristo ordenó a Pedro como cabeza de la iglesia? La famosa frase en que se amparan es cuando el Señor le dijo a Pedro, tú eres Cefas, Petrus, es lo mismo, Cefas que Petrus significa piedra, pero piedra de guijarro, pequeñito, una piedra pequeñita. Tú eres Petrus, y sobre esta Petra es una roca grande, inmensa, edificaré mi iglesia sobre esta Petra.
La iglesia está edificada sobre Jesucristo, no sobre Pedro. Pedro quizá tuvo el privilegio, junto con los otros apóstoles, de ser las primeras cefas, los primeros guijarros en el fundamento. Luego hemos ido poniendo piedra, joyas, cosa que no sea que se la lleve el viento, ¿no? Ni hojarasca, ni maderas, sino piedras preciosas que vamos poniendo y que nosotros somos piedras preciosas para Dios. Sobre Cristo estamos fundados, no sobre Pedro. Entonces, esa es una de las falsedades, de las mentiras que tiene el anticristo hoy en día y que está llevando a más de 2 billones a calentarse bien las manitas en el infierno. La respuesta a esto de que Pedro fue el primer papa que se fue a Roma, 25 años, ¿qué enseña la Biblia que Cristo ordenó a Pedro como cabeza de la iglesia? ¿Enseña eso la Biblia? La respuesta es un tremendo y absoluto no. La palabra de Dios enseña que solo existe una cabeza y su nombre es Jesús. Tal y como lo encontramos en Efesios 5:23, cuando leemos, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pero a esta gente se les enseña que la verdadera iglesia cristiana, es decir, la institución católico-apostólico romana, fue fundada sobre Pedro. Pocos fundamentos. Pedro no iba a poder soportar todo el peso que está soportando Cristo. Pedro no murió por ti, ni por mí, fue Cristo. Entérate, amigo católico. Entérate y sal de ahí, de esa secta, porque estás dando la mano al espíritu del anticristo. Sin querer te están metiendo espíritus inmundos. Para ellos, claro, es la verdadera iglesia cristiana, ¿no? Porque se llaman cristianos. Es decir, la institución católico apostólico romana fue fundada sobre Pedro y ellos utilizan Mateo 16:18 que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que es lo que os he dicho antes, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, pero es sobre esta roca. Jesús estaba hablando de sí. Si leemos este versículo sin prestar mucha atención, entonces sí pudieran, que es lo que ellos quieren, gente ignorante, y de pasada decir eso para que creamos esas mentiras que están hablando, vienen de mucho antes, pero para que me entendáis es así. Entonces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba refiriéndose a él. Jesús dice claramente que la iglesia cristiana sería edificada en la creencia que él es el Hijo del Dios viviente. La iglesia de Cristo fue fundada por Cristo. No soy ningún gran teólogo, pero sé leer la Biblia. Por eso te digo que no hace falta que seas un gran teólogo ni un gran maestro. Lee la Biblia solamente. Y estate atento cuando Dios te llame, dile, heme aquí. No cuando te llame el que está en el Vaticano o cuando te llame el de la parroquia de allí al lado. Cuando te llame Dios, dile, heme aquí. El Dios viviente. Continuando con esta cosita tan importante, al mundo hoy en día podemos encontrar, según su doctrina, que este hombre titulado como pontífice, o como el título que más prefiere, que es Vicarius Filii Dei. O sea, el Vicarius Filii Dei, diríamos, el vicario del Hijo de Dios. Ya, hola.
en la cabeza de la institución y que habla por Dios. Todo lo que dice, eso los pasa. Herodes, pues ya visteis cómo fue. Estos, todos los que han muerto diciendo palabra de Dios, ya sabéis dónde están. A estos no los vamos a ver en el cielo. Os lo digo de cierto. Yo lo estoy diciendo para que tengáis cuidado, porque sé que hoy la iglesia evangélica está con estos falsos pastores y falsos maestros que han entrado, está siendo peor que la apostólico romana. Y sé que muchos están volviendo al catolicismo, pero tened cuidado. Es que tengo que congregarme. No. Hebreos 10:25. No. Cuando se escribió Hebreos 10:25 no había iglesia. Cuidado con lo que hacéis. Cuidado con lo que hacéis y dónde os metéis. Pues yo es que tengo que volver a donde estaba. Bueno, no, pero no es ninguna católica, es evangélica. Vale, pero ¿qué están predicando? Bueno, pues hablan de diezmos. Sí, no vayas. Hablan de prosperidad. Sí, no vayas. La iglesia que no te hable de Cristo, la iglesia que no ensalce a Cristo, la iglesia que no te ensalce a ti para que llegues hasta Cristo, sino que te tenga apartado por ahí por algún sitito porque le eres útil para limpiar los baños, para sacar a los niños, para... Sal de esa iglesia. Pero sal cuanto antes, sal corriendo. Sé que algunos deben estar pensando, ¿por qué está diciendo esto este tío hoy? Bueno, aquí viene lo interesante, la suma de este alfabeto numérico que os voy a decir. Todos sabemos que las letras del alfabeto romano tienen un significado numérico, ¿verdad? Por lo menos antes nos daban ese estudio en los colegios. Y yo sé escribir los números en latín, números romanos. Y eso es algo que usamos hoy, aún todavía, para algunos titulares de capítulos, de documentos. Pero para aquellos que se les haya olvidado el significado, o que no le hayan aprendido, voy a refrescar la memoria. Un palito, una I mayúscula, un palito, significa 1. Una V significa 5. Una X significa 10. Una L significa 50. Una C significa 100. Una D significa 500. Podríamos seguir una M, 1000, tal cual. Dejémoslo aquí, en la D, que significa 500. Sé que algunos, pues eso, estáis diciendo. ¿Qué me está diciendo este? Bueno, aquí viene lo interesante. La suma de este alfabeto numérico, ¿sabéis el número cuál es? Sí, del alfabeto romano, ¿sabéis? ¿Cuál es la suma del alfabeto romano? 6, 6, 6. No sé, me parece que he visto ese número por algún lado. Pero ahora no me recuerdo dónde. ¿Y vosotros os suena ese número? Vamos a continuar. Algo también muy interesante es que cuando se suman las letras usadas en el alfabeto romano con valor, el número del título preferido de ese que le llaman pontífice, que dice que es el Vicarius Filii Dei, teniendo en mente que la I aparece 6 veces, la V 2, la L 1, la C 1 y la D 1, ¿sumáis? 666.
No sé, pero este número me aparece otra vez. Y yo no me acuerdo dónde lo he visto. Permíteme otra pequeñita información. Como todos sabemos, el idioma de Roma, en todos sus actos oficiales, es el latín. No sé por qué mucha gente dice que son latinoamericanos cuando ni han oído hablar de Roma, pero bueno, será en todo caso hispanoamericanos, pero eso ya es cuenta de ellos. Si se quieren llamar latinos, que se llamen latinos. Yo no soy latino, yo soy iberoamericano, hispano, no soy americano tampoco. Pero los que están a mi lado sí que son, tengo muchos amigos que son, y ellos lo reconocen cuando se lo digo, sí, soy hispanoamericano, soy iberoamericano, de la península ibérica, porque cuando España fue a conquistar el mundo todavía estaba dividida en reinos, los reinos de taifas, pero ese es otro tema histórico del que muchos de, de los que tenemos y de los que están allí, de los que nos llaman asesinos a los españoles, pues no tienen ni idea de la historia universal y no saben quién fue su verdadero libertador, que fuimos los españoles, porque ellos los estaban masacrando los ingleses, los tenían esclavizados, torturados, violaban a sus mujeres y fuimos los españoles los que echamos a los piratas ingleses de allí. No fuimos a conquistar a nadie, y mucho menos a asesinar. Fuimos a llevar una cultura, cosa que muchos no quisieron, como ahora en España los socialcomunistas están haciendo todo el daño que están haciendo, ya lo han hecho allí y os estáis viniendo para acá porque estáis viendo que eso no funciona. Entonces lo que funcionaba era el reinado de alguien cristiano. Y esto es la otra pequeñita información. Esto de cuando del latín. ¿Sabéis que las letras griegas de lateinos, latín, lo que suman? Sabéis que tienen valor también, ¿no? Tanto en hebreo como en griego. Las letras lateinos del latín suman 666. Vaya el numerito este, ¿no? Pero, ¿sabéis a qué pertenece? Porque yo lo he visto en algún sitio, no me acuerdo. ¿Vosotros os acordáis? Refrescarme la memoria. Y ya lo he dicho 3 veces sobre esta institución. ¿Cuál es su significado? Vamos a buscar en Apocalipsis 13, 18. Leemos, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí era donde yo la había leído y yo no me acordaba yo de Apocalipsis 13, 18. Claro. Y mira dónde salen por tantos lados el 666. Ya, sin duda alguna y a primera vista podemos ver que aquí se está hablando claramente acerca del anticristo manifestado en forma física. Como os dije al principio, al comienzo, es el inicio de alguien que aún está por llegar, pero ya tenemos a su espíritu entre nosotros. Lo estamos viendo con hechos, con palabras y espiritualmente también con la Biblia en mano. Os lo estoy diciendo yo ahora mismo que ya está aquí. Saldrán muchos anticristos. Os estoy hablando de uno solamente, del que llaman sumo pontífice y Filius Dei, no, Vicarius Filii Dei, madre mía, 666. Solo por estas razones cuando me dicen, ay pobrecito, lo bueno que era, es que era tan bueno, tal, se le veía tan buena persona, tal,
Es que hizo tanto por la humanidad que yo digo, sí. Era tan bueno, digo, sí. Era tan bueno que engañó a 2 billones de personas. Es que hizo tanto por la humanidad, digo, claro que hizo, ya ves. Enviar a millones al infierno. Algunos quizá digan, pero pastor, ellos tienen también cosas buenas, que hacen cosas por la humanidad. Y si dices esto, tienes mucha razón, que hacen cosas buenas. Pero yo estoy seguro de que la institución apostólico romana, católico apostólico romana, ha hecho numerosas obras de caridad. Estoy seguro de lo que me dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que sus ministros se disfracen también como el mismo. Hay muchísimo que hablar sobre esto, muchísimo, pero para dejar ya, porque ya hablaremos retomaremos este tema y hablaremos de los otros, de los demás, solamente que leáis Apocalipsis 18, 3, 4, de dónde vino la fornicación, de dónde vino todo, y yo te digo en el día de hoy que no creas nada de lo que te he dicho, sino que lo compruebes todo con la palabra de Dios, ¿vale? No me creas, pruébalo con la palabra de Dios, porque hay mucho más de lo que hablar. Cuando me escribas y me digas, tienes razón, te seguiré hablando de ello, pero solamente para que veáis que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, ¿vale? Así que lo único que te digo es que prediques la verdad de Dios y que Dios te